Admito que cuando estaba chamaco me metía en tantos problemas que de milagro no acabé en la cárcel o sin vida, porque las broncas en las que me metía siempre eran por temas de pandillas o de robo. En esas épocas yo vivía en la alcaldía de Xochimilco, en el sur de la Ciudad de México, y al menos en mi bloque éramos bastante chamacos que a tiro a ninguno se nos hizo por estudiar. Como ya nos ubicaban en el barrio como para hacer nuestras dagas, lo que hacíamos era que desde temprano 4 o 5 camaradas nos íbamos al centro histórico, al metro, a bolsear a toda la gente que veíamos. Si en ese lapso de tiempo, dando vueltas por las líneas del metro, no agarrábamos nada, nos íbamos al Zócalo y sus alrededores, pero ya, en el peor de los casos, cuando no salía nada, nos íbamos a Alameda, donde ya cada vez con más experiencia, nos robábamos las bolsas de la gente que se sentaba en las bancas. Aplicábamos la de tomar y correr, y con eso nos perdíamos en las jardineras, y ya de esa manera nos encaminábamos al metro rumbo al barrio, donde gastábamos el dinero que hayamos encontrado, pero eso sí, siempre era un volado. Podría haber una cartera con dinero, pero había veces que simplemente había pinturas que tirábamos en los botes de basura. Todos en la pandilla estábamos chamacos, pero yo era el mayor de todos, con 16 años. Los demás andaban entre los 14 y 13. Nos decían las ardillas, porque todos teníamos los dientes frontales grandes, y así fue como nosotros con el tiempo nos hacíamos llamar. Durante un par de años hicimos esos delitos menores, y nunca hubo problema, pero todo se complicó un día, que saliendo de la casa, el clima estaba muy bien, hasta soleado se podrá decir, pero apenas llegamos a la zona centro, empezó a llover con mucha fuerza y aire. Nosotros entramos en una tienda de ropa, pero solo nos quedamos en el marco de la entrada, esperando a que la lluvia bajara, pero en eso, uno de los trabajadores nos dijo que nos retiráramos, y con la mano nos aventaba, nos empujaba hacia afuera. Le dije que se relajara, que no estamos haciendo nada malo, solo esperamos a que baje la lluvia, pero esta persona estaba decidida en corrernos de allí, seguramente por la imagen que le dábamos a la tienda, yo creo. Así que le dije a mis camaradas, por puro odio, que a la cuenta de 3, tumbáramos todos los maniquíes de la tienda, de la entrada, así, aventarlos afuera para que se mojaran y ensuciaran, y ya nosotros irnos corriendo rumbo a la zona de la Alameda. Así como solíamos hacerlo cuando bolseábamos a alguien, nosotros ya sabíamos para dónde correr y al final dónde encontrarnos. Lo hacemos y dejamos un cochinero afuera, no nos importó nada, incluso ni siquiera mojarnos. Todos corrimos y nos perdimos por las calles paralelas, y para cuando llegamos al punto de encuentro nos faltaba Gael, uno de los carnalillos. Pensamos que a lo mejor a él lo siguieron y está escondiéndose, y por eso decidimos esperarlo, pero después de un par de horas y no ver movimiento, ya nos empezamos a asustar. No llegaba Gael, y cada vez estaba acercando más la hora de irnos. Teníamos la costumbre de irnos en el metro antes de que oscureciera, para poder llegar al barrio sin broncas. Faltando una hora no quedó de otra, y fuimos a buscarlo por el lugar, pero nomás no dimos con él, y ya, ni modo, tuvimos que llegar al barrio con la espalda dura, lista para recibir buenos cinturonazos. Cuando dimos el aviso en la casa de que no encontramos a Gael, el mamá del chico se las cargó por completo conmigo, diciendo que como yo era el más grande, yo debía de cuidarlos. Mi abuela, quien fue quien me crió, porque yo no conozco a mis padres, me reclamaba lo mismo, y recuerdo que ese día me pusieron tan fuerte las tundas que me acabó dando calentura por 2 días que estuve inmóvil, lleno de moretes que me dejaron. Durante los siguientes días Gael no apareció, y aunque sí hicieron por buscarlo, tampoco es como que a la familia le importara mucho, porque en una ocasión también se les peló hace como un año, durante meses, y esa vez no hicieron tanto argüende, pues ya les daba igual, porque la neta casi ese niño como nosotros se podía decir que éramos más de la calle que de una casa. Yo después de eso me sentí muy mal con mi persona, porque pensé que todo esto era mi culpa. Por eso apenas tuve fuerzas para moverme, me peleé de mi casa, y mejor me fui al centro histórico a pasar los días, pues yo ya sabía cómo moverme más o menos, y valerme solo por esos lugares. Fue triste, pero hasta donde sé, nadie hizo por buscarme, porque en una ocasión me tocó ver un compa del barrio por la zona, y me dijo que pues sí sabía que me había pelado, pero pues la neta en la colonia donde vivía, casi todos acababan pelándose sin avisar, porque la neta la vida allí era horrible, y era mejor buscar suerte en otro lado. Yo le dije a mi compa que no dijera que ando acá, no me va mal, pero sí me está costando, y más porque ya no tarda en llegar el frío, y ahí es donde la gente en situación de calle le batalla pero feo. Mi compa me dijo que no sea menso, que ya no hay bronca, que me regrese para el barrio, pues la neta ya nadie se alarde de lo que pasó con Gael, pero yo no podía hacerlo, porque la culpa me invadía para mal. Los días pasan y me hago valer de más gente de la calle, donde la neta dejé de robar, y mejor me puse a trabajar de lo que sea. Ayudaba a levantar y a poner locales, de repente me ponía a barrer en colonias por comida, hacía malabares en la calle, de todo, con la misma gente de la calle, que me decían ellos que me alimentara bien, porque no tarda en llegar el invierno, y allí al menos pierdes hasta 2 kilos por semana, por aguantar
aguantar el frío. Yo por eso prefería mejor dormir de día, cuando hubiera algo de sol, y estar despierto toda la noche, porque si algo me ha enseñado la calle, es que en la noche es cuando sale el dinero. En uno de esos días estaba buscando qué hacer por las mismas calles del centro histórico, y me recargué en un cesto de basura, volando el mayate como decimos, cuando vi que un señor de más o menos 50 años se acerca a un par de chavos que estaban hechos bolita, cubiertos en los cobertores. Miré toda la acción, cuando ese señor se hinca para hablar con ellos, y como si los tuviera encantados, ellos se paran y se van con él sin hablar. Lo sorprendente fue que los chavos en situación de calle dejaron sus cobijas y sus mochilas donde guardaban sus cosas, que eso sí se me hizo muy raro, porque literal, cuando estás viviendo en la calle, esas cosas las cuidas como no tienes su idea, porque por ejemplo, una cobija puede hacer que no pierdas la vida por hipotermia en épocas de frío al dormir. Yo la neta no supe cómo actuar, pues una parte de mí se quiso hacer de la vista gorda y agandallar las cobijas, pero el otro era saber qué pasaba con esos chamacos. Quizás fue la parte de mí que aún se sentía mal por la culpa de que se haya perdido Gael, y me hice por seguir a ese señor manteniendo mi distancia para que no me viera. Checando el señor y la forma de vestir, pensé que seguramente serían de esos señores mañosos que ofrecen dinero a cambio de echar la caricia, pues de eso gran parte de la gente de la calle vive su día a día para sacar para la papa. Así que mi plan era seguirlo para después emboscarlo. Y no sé, llegar y decirle que ya lo caché por marrano y tumbarle la feria, pero cuando se fueron encaminando hacia una área un poco más alejada donde había actividad de negocios pero también había mucha bodega vacía, ya fue que entendí que no iba por ese lado. Entraron a una de estas bodegas y ahí ya no pude saber nada. Me quedé por la zona dando vueltas queriendo saber qué pasaba, pero no vi actividad, y aprovechando que en contraesquina había otra bodega donde fácilmente podías brincarte la reja, lo hice. Me metí para aprovechar y dormí allí apenas salía el sol. A las horas de eso pues regresé a la Alameda y le comenté a un carnalillo lo que vi, y él con tal de ver el chisme me acompañó de regreso cuando cayó la noche, y desde el lugar le dije que encontré este lugar bueno para quedarnos a dormir y cuidarnos del frío. Estábamos en la bóveda del lugar, disque vigilando, cuando vemos que otra vez aparece el señor, pero ahora llega solo con un joven y entran al lugar. Mi valedor me ayudó a armarme de valor y fuimos a asomarnos a la bodega. Ahora sí, entramos y nos brincamos al predio, y me llevé tremendo susto cuando vi que había al menos dentro 30 personas acostadas, en catres, acomodadas bien por todo el salón vacío. Se veían que todos eran gente de la calle, pues la mayoría se miraban mugrosos de la ropa, y algo que notamos es que el olor era tan intenso que incluso con solo empujar la ventana para asomarnos nos daba el tremendo tufazo. Pero a todo lo visto, eso no fue lo que me sorprendió. Lo que me asustó por completo es que allí en el fondo estaba mi amigo Gael, el que llevaba más de 4 meses perdido y no sabía nada de él. Estaba en uno de los catres al fondo y se miraba muy a gusto dormido sin hacer nada. A mí se me quería salir el corazón de felicidad, también de rabia, miedo, pero sobre todo me llené de paz del saber que mi carnal al menos estaba con vida, porque yo se los juro que llegué a pensar que le pasó lo peor. Yo quería brincarme y hacer un zafarrancho, pero mi amigo me dijo que mejor avisáramos a la policía, pero también eso es un arriesgue, porque quién nos asegura que esa gente no está coludida de lo que sea que están haciendo allí. Así que mejor fuimos a la Lagunilla, donde medio ubicábamos una pandilla de raza que también se dedicaba a robar por la zona, y de vez en cuando nos pedían paro, que les diéramos pitazos cuando se acercaba la policía para que ellos hicieran sus dagas. Ellos en corto jalaron al llamado, y al ver de qué iba el asunto, entraron tumbando la puerta, y ya vemos que el lugar olía muy feo, porque todas las personas acostadas en los catres estaban empapados en sudor, bañándose y escurriendo, y toda esta agua de sudor se escurría en una vasija debajo de todos los catres. Todos los catres traían una vasija. Los macizos de la Lagunilla vieron que esto iba más allá de lo que entendían, y mejor sí doblaron las manos y le pidieron apoyo a la policía. Llegaron varias unidades y vieron todo el asunto. Todas las personas que estaban allí era gente de situación de calle, y lo curioso es que nadie recuerda cómo llegaron ahí. Un amigo dice que después todo esto lo vio en las noticias, pero que maquillaron la situación, diciendo que eso era una casa hogar, donde simplemente trataban mal a la gente, y los servicios municipales fueron a liberarlos, pero eso no es cierto. Yo estuve allí, se llevaron a todos a una clínica, que apenas se veían mejor, los sacaban a la calle. Yo estuve esperando fuera a Gael, y aunque fuera menor de edad, apenas pudo caminar, lo llevaron a trabajo social, pero allí les dijeron que se pelara, que la neta le daban chance, pues sabían que era un niño de la calle. Cuando nos vimos, la neta lloré de felicidad, y le pregunté qué hizo todo este tiempo, pues lo buscamos como locos durante meses, y aunque no me lo crean, él solo recuerda 2 cosas. Una era que cuando tumbamos la mercancía de la tienda, aquella vez que corrió, se fue avanzando por
las calles paralelas, pero estaba tan lleno de gente que mejor se escondió en un pórtico de una casa, y allí un señor se acercó y le preguntó que dónde estaban sus demás amigos, o sea nosotros. Él se hizo que no sabía de lo que hablaba, y de allí ya no recuerda nada más sobre esa situación. Después de eso, solo tiene otro recuerdo, y era que soñaba siempre lo mismo, un sueño horrible, y era que estaba en un cuarto oscuro, y unas sombras, seres enormes y feos, altos de brazos largos, lo asustaban mostrándole que él iba para el infierno, y juraba cómo le mostraban cómo era ese lugar, y la gente cómo estaba sufriendo en él. Yo estaba muy sorprendido porque para Gael, él pensaba que habían pasado simplemente 2-3 días, y no solo los 4 meses donde no supimos absolutamente nada de él. Yo le expliqué lo que pasó, después de ya no verlo, y lo encaminé a su casa, donde su familia, pues digamos que medio se alegró de verlo, pero tampoco fue como que lo esperaban en vela todas las noches. Yo no tuve el valor para regresar a mi barrio, y me quedé mejor viviendo en las calles, hasta que fue el Mundial de México 86, y la policía empezó a impedir que gente de la calle como nosotros nos viéramos por la zona, para no dar una mala imagen, y después el tiempo y la vida me hicieron que me mudara a Guadalajara, donde me establecí y ya medio centré mi vida. No tengo mucho en la vida, pero lo poco que tengo, cuando puedo, apoyo a la gente de la calle, que son los más expuestos a cosas paranormales, cultos o cosas raras que se esconden en la noche de cualquier ciudad grande.